tiene, doctor. Buenos días y bienvenido, Miguel Antonio. Gracias, Carmen. Muy amable. Bien, buenos días y buenos días a tu auditorio. Gracias. De lo que se aprobó, ¿cómo lo puedes explicar como experto en la materia? Yo lo voy a resumir, yo creo que en unas cuantas palabras. No existe ningún riesgo a la propiedad privada. Fue una adición que se hace a la Constitución de la Ciudad de México únicamente para adecuarla y homologarla a la Constitución de los Estados Unidos mexicanos, esto es, a la Constitución Federal. La Constitución de la Ciudad de México hablaba que se reconocía el derecho irrestricto de la propiedad privada. A diferencia de la Constitución Federal, desde 1917, en el artículo 27, que establece que la propiedad privada, toda la tierra, pertenece en forma originaria al Estado y después esta se podrá transferir vía concesión a los particulares, que es lo que hoy vivimos desde nuestra época de la Revolución Mexicana con la Constitución del 1917. Pero nuestra historia viene inclusive con el mismo sistema desde la creación de nuestra República. Ha existido un sistema de propiedad privada que reconoce un derecho originario del Estado como titular supremo de todos los bienes. Pero esto no implica ningún Estado socialista y tampoco implica ninguna afectación. ¿Dónde creo que estuvo el error? Esto fue en la publicación en las redes de una X, cuando el jefe de gobierno, por ensalzar y enaltecer esta reforma constitucional, señala que es para el beneficio de los principios de la 4T, y esto evidentemente genera mucha incertidumbre a las personas que piensan que esto es el inicio de la extinción de la propiedad privada. Esto no es así, definitivamente. Me ha tocado ver a partir del día de ayer en la mañana hasta el día de hoy, varias personas que nos han llamado, que nos han mandado mensaje, incluso en las mismas noticias, mucha desinformación al respecto, muchas personas que incluso están tratando de sacar un beneficio sobre esta situación, alegando de que esto es parte del inicio de una nueva era socialista en México que va a provocar la extinción de la propiedad privada. Debemos ser muy claros. No existe y no hay forma en este momento de que se extinga, se restrinja o se limite de forma alguna el derecho de propiedad privada de las personas. Aquellas personas que tienen sus casas, departamentos, inmuebles, industrias, empresas con inmuebles perfectamente constituidos que no tengan ninguna problemática legal, hasta este momento no tienen ninguna afectación. Entonces, sí es importante establecer, no hay un grado de afectación. La única reforma que se hace en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México y que fue publicada el día lunes, solamente agrega un párrafo al propio artículo 3º, donde dice que se reconoce el respeto a la propiedad privada en términos del artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. ¿Qué es lo que está haciendo, en pocas palabras? Homologar el sistema jurídico de la Ciudad de México al sistema jurídico de propiedad del propio artículo 27 de la Constitución Federal. ¿Hubo algún ajuste a lo que originalmente se pretendía votar o quedó idéntica la iniciativa? También tengo una duda al respecto de si se ajustó alguna palabra, algún punto de lo que finalmente quedó votado y publicado. No, tengo entendido que no hubo ningún cambio. Yo creo en lo particular que fue una reforma totalmente innecesaria. Fue una de estas cuotas que emiten algunos legisladores para cumplir con algunas cuestiones novedosas que no tienen ninguna trascendencia jurídica ni gubernamental. ¿De plano? Y evidentemente la única justificación que se pretendió dar, que incluso en el X que emitió el jefe de gobierno, Martí Batres, ¿no? Señala en el último párrafo, sí, que era con la idea de evitar que alguna resolución judicial pudiera malinterpretar ese artículo 3º en la fracción segundo, inciso segundo, inciso A de este artículo, en el sentido de que la propiedad privada no tenía ningún tipo de restricción. Lo homologan con el artículo 27 constitucional y pues sí tiene algún elemento de restrictivo, como es el tema de expropiaciones o como es el tema de extinción de dominio, en los casos que prevé la ley. No que prevé este nuevo gobierno o este gobierno actual, sino es en los casos que viene previniéndolo desde hace muchos años.
Esto no ha cambiado y no va a cambiar en este momento. Doctor Miguel Antonio Saucedo Ramírez, director general de Saucedo Abogados, Foreign Legal Consults, y pues un abogado incluso autorizado desde Texas para actuar como abogado mexicano en este estado de los Estados Unidos, lo cual nos habla del alcance de tu actividad, y experto en derecho inmobiliario, civil, mercantil. Como experto que eres, déjame leerte el tuit 1 de Martí Batres, y a lo mejor por ahí empezó la confusión. Tú dices, aquí no pasó nada. Aquí es una reforma que se hizo por las razones que dijiste, pero que realmente no se modifica nada en lo que corresponde a la propiedad privada en la capital de la República Mexicana. Que lo diga alguien como tú, pues importa subrayarlo. Déjame leer y me dices... Martí Batres, en su primer tuit, y le apreciamos mucho al doctor Jorge Alcocer, que nos está siguiendo en la transmisión y nos mandó esta recuperación del primer tuit de Martí Batres, que dice: este lunes publicamos las reformas a la Constitución Política de la Ciudad de México en materia de propiedad para restablecer los principios del artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que habían sido olvidados y sustituidos por un, entre comillas, principio rector de, entre comillas, respeto a la propiedad privada en el ordenamiento local. Ahora, con la reforma, dice Batres en este tuit, se recuperan en el ámbito local las nociones de la propiedad originaria de la nación, así como el de se recuperan, dice la palabra, se recuperan en el ámbito local las nociones de la propiedad originaria de la nación, así como el derecho de la nación para transmitir el dominio de la propiedad a los particulares y para imponer a la propiedad privada las modificaciones que dicte el interés público. Y para imponer, ahí empezó un ruido tremendo, y para imponer a la propiedad privada las modalidades que dicte el interés público. Así se garantiza el respeto a la propiedad privada, pero también a la propiedad pública y a la propiedad social, todas ellas subordinadas al interés superior de la nación y de la ciudad. Se dificulta que el actual Poder Judicial, dice Batres en su X, se dificulta que el actual Poder Judicial pueda realizar interpretaciones de nuestras normas locales en favor de los grupos económicos más poderosos. Se revierte también, dice Batres en este X, se revierte también una parte del andamiaje jurídico e ideológico. Se revierte también una parte del andamiaje jurídico e ideológico que fue instalando el neoliberalismo. Me acompañaron Pablo Gómez, el presidente del Congreso Ciudad de México, Marta Ávila, así como alcaldes, legisladores y miembros del gabinete. Dice Martí Batres. ¿Qué dice el doctor especialista en la materia con el que estamos hablando, Miguel Antonio Saucedo? Yo creo que es un efecto meramente político y de un trato populista. No tiene ningún fundamento. Te puedo leer incluso cómo se encontraba antes y cómo se encuentra actualmente el artículo con la propia reforma. Previamente hablaba que el artículo 3º, hablando de los principios rectores de la Ciudad de México, en el punto 2, inciso A, en la parte final, dice: se reconoce la propiedad de la ciudad sobre sus bienes de dominio público, de uso común y de dominio privado, asimismo la propiedad digital. Y por otro lado, habla de que se reconoce como un principio rector el respeto a la propiedad privada. Punto. En la reforma queda exactamente igual, no cambia nada, y dice: se reconoce el respeto a la propiedad en los mismos términos del artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. ¿Esto qué significa? Que todo lo que pone el jefe de gobierno es una total y absoluta mentira. Así no fue. Y el propio artículo 27, en su primer párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dice textualmente: la propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro de los límites del territorio nacional corresponden originalmente a la nación, la cual tenido y tiene el derecho de transmitir el dominio a ellas, a los particulares, constituyendo la propiedad privada. Es un tema de teoría general del derecho y principalmente de teoría del Estado, donde todo el territorio nacional en forma originaria le pertenecía al Estado y poco a poco fue transmitido a los particulares vía esa concesión de propiedad privada, en la cual al momento de que se transmite no tiene ningún límite ni restricción. La única restricción es el interés público. Esto llámese en el caso de las expropiaciones. Vamos a poner un ejemplo un poco absurdo.
tenemos un terreno donde a la mitad del terreno va a pasar un tren o va a pasar una vía de automóviles, o se tiene que instalar un nuevo aeropuerto. Evidentemente tiene que haber una expropiación porque hay un bien general sobre el bien particular. Es un bien común que la nación tiene ese derecho de ejercitar vía expropiación. Otro ejemplo, en el caso de la extinción de dominio, aquellas particulares que cometan actos ilícitos dentro de algún inmueble, el Estado podrá extinguirles el dominio vía este derecho del artículo 27 constitucional, tomando en consideración que la propiedad originaria le pertenecía al Estado, no al particular, porque de otra forma no podría existir ni la expropiación ni la extinción de dominio. Entonces, ¿a qué va toda esta situación del X que envió el jefe de gobierno Martí Batres? A un tema meramente populista, acorde a las circunstancias políticas del momento, atacando a los poderes judiciales, hablando de poderes facciosos que beneficiaban a ciertos grupos económicamente fuertes en México y que por eso tenían que adecuar la Constitución de la Ciudad de México a la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos, lo cual es un total y definitivo absurdo. No es posible y no hay forma que exista. Basta con leer la propia reforma. La manipulación que hemos tenido, incluso por parte de estas redes sociales y que han ocupado ciertas personas que hoy ocupan puestos políticos, esto ha generado este encontronazo y este bloqueo que ha provocado que incluso exista separación entre los mismos mexicanos. Les puedo decir a razón sabida, no existe forma alguna de que haya habido un cambio en la propiedad privada en la Ciudad de México. El artículo 27 constitucional, en su primer párrafo, se encuentra vigente desde 1917. Entonces, si partimos de esa premisa, ¿cómo es posible que el jefe de gobierno, con esa mala información que posiblemente él también tiene por parte de sus asesores, emita un X, antes Twitter, publicándolo en redes sociales, alertando a las personas de que ahora sí la propiedad privada va a tener regulaciones especiales acordes a la 4T, que la 4T todos entendemos que tiene un viso socialistoide y que evidentemente está atacando al Poder Judicial para que, supuestamente para evitar resoluciones contradictorias? Si analizamos de dónde viene esta supuesta reforma, únicamente vino para tratar de ponerle comas y puntos a un artículo. El fondo sigue siendo exactamente el mismo, no tiene ninguna variante. Pues ahí está entonces esta discusión. Bueno, esta polémica desatada a partir de bases falsas, digámoslo de esta forma, en pocas palabras, para decirlo en una frase, escuchando al especialista, al doctor Miguel Antonio Saucedo Ramírez, director de esta firma internacional y experto en la materia civil, mercantil, inmobiliaria, y revisando directamente la Constitución reformada. A ver, en pocas palabras, lo único que ocurrió, o lo que sí ocurrió, fue que se adecuó de alguna manera al texto constitucional de la Ciudad de México, al federal, por razones de carácter político, si quieres, pero que en esencia no pasó nada, ¿o sí? Exactamente, esto fue tanto como no haber hecho nada. Es exactamente. Pero que se ha creado una polémica tremenda, porque ya hemos oído incluso en medios de comunicación que uno dice, caray, pues expresiones muy expresiones de terror, de que su casa se la van a quitar, de que o sea, sí hemos visto que creció tremendamente una discusión sobre bases falsas. Totalmente, fíjate que incluso yo he recibido llamadas en mi oficina de amigos y clientes que me han cuestionado de que tienen que salir corriendo prácticamente y que tienen que vender sus propiedades porque se las van a quitar el gobierno. ¿Qué es lo que va a provocar? A eso sonó. Claro. O eso suena. Por una imprudencia en redacción de un X de un mensaje de la autoridad principal, que es el jefe de gobierno, Martí Batres. Por eso leímos textual su primer tuit. Y pues sí, ya lo oímos ahorita en este momento y efectivamente, pues por las razones que sean, meter estas expresiones en su mensaje generaron esta enorme inquietud. Y bueno, te aprecio mucho, doctor, que nos permitas conocer de manera directa tu propia revisión de la reforma y, como tú dices, invitas al público a leerla y verán que en esa reforma, la Constitución de la Ciudad de México, en realidad no pasó nada. No tiene nada, definitivamente no tiene nada. Es decir, la propiedad privada en la capital del país
se mantiene en el término legal y constitucional vigente. Podemos decir tan claro que la propiedad privada en la Ciudad de México y en la República Mexicana no ha tenido un solo cambio a partir de 1917. Y que esto que pasó, pues es una modificación cosmética. Totalmente cosmética. Lo que hicieron fue tratar de ser novedosos con los puntos y comas. Nada más. Pero no tiene sustancia. Pero le puso materia a una polémica forzada el jefe de gobierno de la capital. El problema, yo creo, Carmen... Polarizar, dividir. ¿Cuál es el propósito? Polarizar, dividir y tratar de sobresalir es prender un cerillo a la mitad de un polvorín para que resalte en la luz de la oscuridad. El problema es que no midieron las consecuencias, que puede venir un conflicto económico muy severo si viene una desbandada de crisis de las personas que se apaniquen y quieran vender propiedades. Ese puede ser un tema. Pues por supuesto, pues ya nos dijiste tú que eres un experto en la materia, que tienes un montón de clientes porque eres experto en toda esta materia, inmobiliario, mercantil, civil, es lo tuyo. Dijiste que te han llamado tus clientes diciendo, oye, ¿qué hago? ¿Vendo? ¿Me voy? Pues, ¿qué clase de mensaje es este? Totalmente de acuerdo. Totalmente innecesario. ¿Qué expresión la tuya de un cerillo en un polvorín para hacerse notar? ¿Como para? Es exactamente. Sí. Intentaron hacerse notar. El que propuso esta reforma, que fue un diputado de la Asamblea Legislativa, tenía que cumplir su cuota de emitir una propuesta de reforma y lo que se le ocurrió fue hacer esto. Fue una ocurrencia adicional. Ahora, pudo haber sido la reforma y podría, a lo mejor no es tan indispensable, pero tampoco sobraba. Podríamos interpretarlo así si quieres, doctor. Pero aquí el tema fue el mensaje del jefe de gobierno, es decir, hacer un tipo de reforma y enviar un mensaje interpretativo de lo que no estaba ocurriendo. Esa es la combinación. Si no hubiera el mensaje de la autoridad política y solo hubiera sido esta reforma, pues no hacía daño, digámoslo así. Claro, totalmente. Si me das unos segundos para comentar, sé que tienes el tiempo limitado, Carmen, pero esto sucede igual forma con la reforma al Poder Judicial. Tú tienes a una persona que emite en este momento, en el caso de la reforma constitucional, emite un tuit, por muy jefe de gobierno que sea, pero que carece de elementos jurídicos para poder redactar un documento para no desinformar a la población de la Ciudad de México, donde habemos 18, 20 millones de habitantes, los cuales todos van a entrar en crisis porque van a pensar que la propiedad privada se va a extinguir. ¿Qué va a pasar en el momento de que esas mismas personas sin capacidad jurídica y sin intelecto necesario y conocimiento los pongas a resolver asuntos delicados del país o asuntos delicados de patrimonio de personas, que resuelvan por buenas voluntades y sin conocimiento de la ley? Ese yo creo que es el principal problema de la reforma. En el segundo tuit, doctor, el jefe de gobierno dice: publicación de las reformas en materia de propiedad privada, pública y social. Me acompañan titulares de Gobernación, de SEDUBI, la Consejería y la UIF. ¿Existen entonces propiedad privada, pública y social? Sí, claro, por supuesto. Sí existen, evidentemente. Hay una reforma con la finalidad de generar una vivienda asequible a las personas. Eso es un efecto social que evidentemente es viable. Yo lo apruebo. Lo que no apruebo es pretender con mala información generar una división entre la población, pensando en que se puede extinguir la propiedad privada en beneficio de terceros. Eso no se puede hacer porque la misma norma no lo establece y la reforma tampoco lo señala. Pues ahí está, doctor. Te aprecio mucho que nos hayas clarificado el tema, porque sí se ha levantado una polvareda tremenda en la capital de la República Mexicana y era necesario escuchar una voz especializada como la tuya. Así que te aprecio mucho, doctor Miguel Antonio Saucedo Ramírez, especialista en la materia, experto en derecho. Y bueno, pues seguiremos hablando si tú me lo permites. Gracias por estar aquí esta mañana. Con todo gusto, Carmen. Gracias. Gracias. Muy buenos días.